Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, y leeremos el versículo 10 al 13. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 10 al 13. Muy bien, nos dice así la palabra del Señor, segunda de Timoteo 3:10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Estamos entrando a la última sección del capítulo 3 de Segunda de Timoteo. El apóstol Pablo ha culminado de dar una descripción de los líderes apóstatas que surgirán desde dentro de la iglesia. Es un periodo que la palabra de Dios llama tiempos peligrosos, tiempos feroces, tiempos que estamos viviendo en el día de hoy. Y ahora veamos que en el texto que hemos leído, Pablo se enfoca nuevamente en el servicio de Timoteo, donde ve que él es un defensor fiel de la fe. Timoteo estaba dando un buen ejemplo del Evangelio, tal como Pablo lo había mostrado, y Timoteo tenía convicciones fuertes en las Escrituras. Mira lo que dice el versículo 10. Pero tú has seguido. Pero, ese pero nos muestra un contraste, un cambio de énfasis, un cambio de dirección. Pablo ha descrito anteriormente el carácter impío de los falsos predicadores y maestros, pero Timoteo era distinto. Y lo era como lo debe ser cada creyente que ha degustado de la gracia del Señor. Básicamente, hermanos, ser cristiano es ser diferente. Los falsos maestros extienden falsa enseñanza y un modelo de una vida pecaminosa, pero tú has seguido. Timoteo había perseverado en el Señor siguiendo el buen ejemplo de Pablo. Aquí el término seguido significa literalmente acompañar, y metafóricamente estaba hablando de una persona que acompaña una enseñanza con convicción y permanece en ello, avanza en ello. Timoteo ha acompañado las enseñanzas y ejemplo de Pablo. Las apropió para sí, las sigue con convicción del Señor. Sin embargo, recuerda que para esta segunda carta Timoteo estaba desanimado, de tal manera que no está exento que deje de hacerlo. No era para menos que estuviera desanimado con tantas cargas y presiones que estaba pasando en la iglesia de Éfeso. Nota, por favor, en el primer capítulo, 2 Timoteo 1:6. Por esta razón es que Pablo le dice lo siguiente, 2 Timoteo 1:6-7 dice así: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Nótalo, Timoteo estaba algo frenado en su ministerio. Aviva el fuego del don de Dios. El don de Dios no podía apagarse. ¿Por qué? Versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En el contexto de esta carta significaba que Timoteo podía terminar en una cárcel, al igual que Pablo, con destino al martirio. Pero Dios no le había dado un espíritu de cobardía, sino de poder. Significa esto, el poder de Dios para vivir para Él. Nos da sus recursos de amor y de dominio propio.
leyendo esto, la pregunta es cómo estás ejerciendo tus dones, don o dones, que Dios te lo dio cuando te salvó por pura gracia. Si Dios te los dio por su gracia, hay que ejercerlos en la gracia de Dios. ¿Qué oportunidades tienes para aprovechar bien el tiempo y vivir ejerciendo esos dones y avivarlos? ¿Están apagados? ¿Están frenados? La palabra de Dios dice, aviva el fuego del don de Dios. Es el consejo que Pablo le dio a Timoteo. Y nota, por favor, que Timoteo, aún con todas las pruebas que experimentó y desánimo, no había dejado de ser fiel. Pero tú has seguido, tú has acompañado fielmente mi ejemplo. Tú te has conformado con convicción a mis enseñanzas, le está diciendo Pablo. Miren cómo lo presenta el apóstol en el versículo 10 y la primera parte del versículo 11. Tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos. Entonces veamos un primer punto para pensar en esta mañana sobre el testimonio en el ministerio. Testimonio en el ministerio. Mira el versículo 10, la primera parte dice, tú has seguido mi doctrina, conducta y propósito. Ciertamente Timoteo fue un fiel cristiano que recibió con un corazón dispuesto la doctrina cristiana para obedecerla y enseñarla fielmente. Timoteo atesoró esa doctrina y la está entregando también como un tesoro, enseñándola con fidelidad. La primera carta, en el capítulo 4, Pablo le dice, ocúpate en estas cosas. Se refiere a la lectura, a la exhortación y la enseñanza. La lectura pública se refiere en los cultos que hacía en la iglesia primitiva. Ocúpate en la lectura y de ahí parte la exhortación y de ahí parte la enseñanza. Entonces Pablo dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. Esta es una prioridad en el ministerio de un anciano, pastor o obispo, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Aquí la palabra aprovechamiento viene de un término militar de soldados de élite, podríamos decirlo en nuestro contexto hoy en día, que anda de avanzada y que el ejército regular está detrás y que estos comandos de élite están cumpliendo algunas tareas por delante del ejército para que después todo el ejército vaya siguiendo esos pasos que previamente estos comandos de élite lo han hecho. Cuando Pablo le dice a Timoteo que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, le está diciendo, Timoteo, tu familia en Cristo, la iglesia del Señor, tiene que ver tu crecimiento espiritual. Tiene que ver tu ejemplo, que estás algunos pasos más adelante en el Señor para que la iglesia de Cristo, que debe ver lo que Dios está haciendo en tu vida, pueda continuar eso que tú te has adelantado para ser un modelo del Evangelio de Jesucristo. Sí, cada creyente tiene que ser un modelo del Evangelio de Jesucristo. Hay personas que te conocen a diario y tienes contacto a diario y van a ver, querido hermano y hermana, cómo hablas, van a ver cómo te conduces, qué decisiones tomas y si esas decisiones son de integridad. Y si saben que tú eres cristiano, te van a estar observando. ¿Por qué? Porque la gente quiere ver realmente que aquellos que invocamos el nombre de Cristo se manifieste realmente eso que decimos ser, que somos de Cristo. Timoteo estaba siguiendo la doctrina del apóstol Pablo. Cuando Pablo acá dice mi doctrina, no se refiere que él era dueño de la doctrina, sino que está diciendo que la recibió del Señor y él se la ha apropiado, la ha abrazado para sí. De tal manera que Timoteo está siguiendo esa misma sana doctrina, está creyendo esa sana doctrina, está enseñando esa sana doctrina, está viviendo esa sana doctrina. Y acá Pablo dice, tú has seguido mi doctrina, conducta y propósito. Mira algo de 2 Timoteo capítulo 1, versículo 13, en este mismo sentido de la doctrina,
Pablo dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Esa frase, sanas palabras, justamente se refiere a sana doctrina. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, retén, conserva, no sueltes, no sueltes. ¿Por qué Pablo le diría esto a Timoteo? ¿Pablo desconfiaba de Timoteo? No, para estas alturas Pablo había visto mucho. Había visto desertores, gente que parecía cristiano y no lo era. Quería cuidar a su hijo espiritual. Retén, Timoteo, la forma de las sanas palabras. No te desvíes de esta doctrina, de la palabra de Dios. Y guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. El depósito es un depósito que el cielo, Dios ha puesto en su iglesia, un tesoro que es el Evangelio. Y entonces Pablo le dice, guarda, cuida el Evangelio por el Espíritu Santo que mora en nosotros. El Señor le entregó a Pablo la revelación bíblica, lo inspiró para que pusiera en blanco y negro las palabras exactas que Dios quería que estuvieran en su palabra. Y entonces Timoteo está siguiendo esa doctrina y debe entregarlo a otros. Eso fue exactamente lo que Pablo le pidió, le mandó a su hijo en la fe. En el segundo capítulo de esta misma carta dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, Pablo nunca enseñó a ocultas. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La sana doctrina tiene que pasarse de generación en generación. 4 generaciones vemos acá. Pablo se la pasó a Timoteo. Timoteo se lo está pasando ahora a hombres fieles idóneos. Y esos hombres fieles idóneos tienen que pasárselo a otros. Así se mantiene la continuidad de la iglesia. ¿Qué debe suceder con la nueva generación que Dios está levantando en esta iglesia local? Y que están asumiendo nuevas responsabilidades e irán asumiendo mayores responsabilidades. ¿Qué es lo que tiene que suceder en sus vidas? ¿Cuál es la prioridad en la iglesia de Cristo? Tú has seguido mi doctrina. Ahí está la doctrina apostólica, revelada, inspirada divinamente. En la doctrina se encuentra el fundamento de la fe cristiana, se encuentra el crecimiento y desarrollo de la vida en Cristo. Es lo que encontramos en la palabra de Dios. Cuando Cristo estuvo en el Getsemaní, ¿recuerdas? Mira lo que dijo Cristo. Está orando a su Padre Celestial. Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Es un conocimiento de Dios como persona que va desarrollándose, va profundizándose en la vida del creyente, conociendo al Dios de la Biblia, sus atributos, perfecciones, sus características. Vamos a poder adorarle a este Dios de la palabra de Dios y obedecerle tal como Él es en las Escrituras. Eso edifica la iglesia, eso lleva a proclamar de Cristo a la iglesia, porque va conociendo a su Señor, no como información, sino como un conocimiento personal, íntimo, del Salvador a sus hijos. Tú has seguido mi doctrina. Pero también Pablo añade, tú has seguido mi conducta. Es decir, Timoteo estaba siguiendo el buen ejemplo de la vida cristiana de Pablo. Ya para la primera carta, Pablo le ha dicho, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Igualmente, Pablo estaba muy preocupado por Timoteo, tenía que perseverar en la doctrina, pero noten ahora que también debía cuidarse de sí mismo, porque la sana doctrina tiene que ir acompañada por una conducta que refleje el evangelio de salvación. Es imposible que alguien diga que tiene una sana doctrina, pero que su conducta sea pecaminosa. Recuerda que la Biblia dice que la doctrina es conforme a la piedad. Los falsos maestros quieren bajar esa valla de santidad en la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque viven en pecado. Y al bajar esa valla de santidad, entonces tendrán más herramientas para extender falsa doctrina y una vida pecaminosa. En cambio, la doctrina de la palabra de Dios siempre nos va a llevar a la piedad. ¿Cómo se va a ver en tu vida y en mi vida que realmente estamos creciendo en el Señor? Que el carácter de Cristo se vea más en tu vida y en mi vida. Esa es la manera que se va a mostrar que esa palabra está siendo metabolizada en nuestras vidas
para tener una conducta de acuerdo al Evangelio. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, recuerda, en este capítulo 2 de la segunda carta, versículo 22, huye también de las pasiones juveniles. Pero este mandamiento que Pablo le da a Timoteo no es para los jovencitos, y entonces yo, como ya estoy en otro level de edad, eso es para ellos, porque yo ya pasé esa etapa. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es: huye de las pasiones juveniles que se manifestaron desde tu juventud. Y desde la juventud, aún en el creyente, recuerda, porque en el caso de un creyente tenemos un remanente del pecado, ya no somos esclavos del pecado, pero hay un remanente del pecado. Vamos a batallar con pasiones que se manifestaron cuando estábamos jóvenes, digamos en los términos contemporáneos, adolescentes. Ahí se manifiesta más la desobediencia, la rebeldía, el orgullo, la vanidad, la falta de dominio propio. Sí, ahí se manifiesta. Pero esto permanece aún en un residuo en nuestras vidas. Y si tengas 40, 50, 60 o más, huye de esas pasiones que iniciaron desde tu juventud. ¿Por qué? Porque la conducta tiene que acompañar a la sana doctrina. Mira lo que dice el versículo. Sí, huye, pero sigue, nótalo, huye, pero sigue. Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Qué bueno es tener amigos en la fe, amigas en la fe, hermanos en Cristo, que nos acompañan, que invocan de corazón limpio al Señor y que nos ayudan a avanzar en Cristo, que nos inspiran a vivir para Él, que nos pueden decir: sí, hermano, yo te ayudo, estoy contigo, avanza. Oh, deja eso, te está haciendo daño. No te metas en lo otro, eso es pecaminoso. Hay que avanzar en Cristo con los que de corazón limpio invocan al Señor. Mira lo que Pablo podía decir en 1 Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo no era perfecto, pero era íntegro. Y en su integridad era un ejemplo de conducta a la iglesia del Señor, tal como nosotros tenemos que hacer en una casa, en el trabajo, con aquellos que nos rodean. Mira, hay personas que te están mirando, ciertamente. Te están mirando, sí, están viendo tu vida. No hay manera de ser de Cristo si mis obras no hablan de ello. Y Pablo le dice a Timoteo: tú, Timoteo, a pesar de las pruebas que estás viviendo, tú has seguido mi conducta. Era notorio que Timoteo estaba viviendo el buen ejemplo del Evangelio. Pero añade Pablo: tú has seguido mi propósito. Mira el propósito cumplido en la vida de Pablo en 2 Timoteo 4:7. Dice así: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Es decir, a lo largo de su vida en Cristo, Pablo responsablemente cumplió lo que el Señor le había entregado: proclamar el Evangelio del reino de los cielos y enseñar la palabra de Dios, todo el consejo de Dios, sin comprometer el mensaje y vivir lo que predicaba. Mira, por favor, en 1 Corintios 9:16 dice así: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Esa es una necesidad del cielo, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Proclamar el Evangelio para Pablo no era un programa eclesiástico y que había que cumplir ese programa y de ciertas fechas. No, era el propósito de su vida. Ay de mí si no anunciar el Evangelio. Y Timoteo estaba siguiendo esto. ¿Qué debe ocurrir si tú conoces a un incrédulo? Me imagino que conoces a un incrédulo. ¿Qué le vas a decir? Te voy a invitar a la iglesia para que el otro te predique a ti. Tú eres el instrumento de Dios para anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. El propósito es ese, que tú puedas anunciar a Cristo a otros. Pero Pablo también enseñó, no solamente anunció, sino enseñó. En Hechos 20, 21 y 27 dice: y como nada que fuese útil he rehuido
de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. El único gran motivo de Pablo, que era su pasión, era cumplir con el llamamiento divino que Dios le había hecho para ir proclamando el evangelio de salvación e ir anunciando, enseñando el consejo y todo el consejo de la palabra de Dios. La proclamación y la enseñanza en una iglesia local, proclamación y enseñanza son como dos piernas en el cuerpo de Cristo. Esto permite que el cuerpo de Cristo avance, proclamando y enseñando, proclamando y enseñando. La manera en que una iglesia local crece realmente es proclamando el evangelio y enseñando la palabra de Dios. Este es un buen propósito para tu vida en Cristo, seas empresario, emprendedor, jubilado, estudiante, seas ama de casa. El propósito no cambia, porque en primer lugar eres cristiano antes que todo lo demás. Dios te lo ha dado para que puedas cumplir efectivamente el propósito de la vida en Cristo. Anunciar a Cristo y enseñar de Cristo en esa naturalidad de la comunión cristiana. Alguien te pregunta, ¿qué debo hacer? Al tú abrir tu palabra y enseñarle, estás enseñando de Cristo. En la naturalidad de la comunión cristiana. Eso para la gloria de Dios, que es el propósito mayor para la iglesia de Cristo. Nótalo, doctrina, conducta, propósito. En primer lugar, testimonio en el ministerio, en realidad en la vida cristiana. Pero en segundo lugar, virtudes en el ministerio. Porque mira el versículo 10 ahora, tú has seguido, esa es la idea, tú has seguido fe, la longanimidad, amor y paciencia. Y Timoteo estaba siguiendo también el buen ejemplo de Pablo, de su fidelidad, que es lo que aquí mejor se entiende del término fe. Jamás debes olvidar que el Señor Jesucristo es Salvador y es Señor. La misma gracia que obró en nosotros salvación es la misma gracia que Dios obra para santificación. No puede existir solamente la doctrina de la salvación y dejar de lado la doctrina del señorío de Cristo en la vida de un redimido, de un salvo, para justamente vivir fielmente. Cuando Pablo le dice aquí, capítulo 2 de esta segunda carta, versículo 19, dice, pero el fundamento de Dios está firme, gracias a Dios. Las ideologías, creencias, doctrinas del mundo, de religiones, eso no está firme, eso tambalea, eso es arena. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Fidelidad. ¿Qué es lo que tiene que suceder en un redimido? En los suyos, dice acá. Se va a apartar de iniquidad de forma práctica y se va a poder apartar de la iniquidad de manera práctica porque antes el Señor lo apartó para sí, lo separó para sí, lo santificó para sí y ahora está santificándolo. Y ciertamente el creyente se va a apartar de la iniquidad. Si invocas el nombre de Cristo y eres de Él, eso es lo que va a suceder. Ciertamente en la iglesia de Éfeso habían personas, pero el Señor conoce a los suyos. En una iglesia pueden ser 1000 personas, pero está su iglesia invisible. El Señor conoce realmente a los suyos. Y ese que es de Cristo se va a apartar de todo lo que es iniquidad. ¿Por qué? Va a ser fiel. Timoteo vive fielmente, sigue este ejemplo del apóstol Pablo, como también vive una vida de longanimidad, que es la siguiente virtud que se menciona en el texto bíblico. La longanimidad significa paciencia, lleva la idea de soportar el sufrimiento, de tener el carácter del siervo de Cristo. Aquí el término longanimidad, paciencia, está relacionado con tener paciencia con personas que obstaculizan tu desarrollo cristiano,
Pueden ser inconversos o inclusive creyentes que de alguna manera obstaculizan o son difíciles de tratar. De eso Éfeso tenía mucho que hablar, por cierto, de quienes estaban dificultando el avance de la iglesia de Éfeso. Gente difícil realmente. Estaba Himeneo, Alejandro, Fileto, recuérdalos, entre otros más. Y de hecho Pablo fue un gran ejemplo de esto, estando en la cárcel pronto a morir. ¿Recuerdas? Pablo dice, Alejandro el carcelero me ha causado muchos males. Demas me ha desamparado amando más este mundo. En mi primera defensa nadie estuvo a mi lado. Pablo sabía bien lo que era tener longanimidad, paciencia con personas que habían sido difíciles en su vida cristiana. Pero mira lo que Pablo dice en 2 Timoteo 4:18, dice, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Desde nuestra responsabilidad humana, ciertamente el creyente tiene que tener paciencia, longanimidad, la resolución de seguir pacientemente a Cristo a pesar de personas que se oponen a nuestra fe o que dificultan nuestro camino en el Señor. Pero desde una mirada del cielo, nótalo, es el Señor quien nos preserva. En Él tenemos la garantía de que podemos avanzar en Cristo a pesar de este sufrimiento. Nótalo, porque el versículo 18 dice, el Señor me librará. ¿Quién va a librar? El Señor, de toda obra mala. Y me preservará. ¿Quién va a preservar? El Señor, para su reino celestial. Los verbos recaen en la persona del Señor. Es el Señor quien soberanamente y poderosamente nos va a preservar en la vida cristiana. ¿Recuerdas cuando Pablo dijo a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús? Sí, Timoteo, tú tienes que esforzarte, pero nota algo, es un verbo pasivo, es decir, la fuerza del verbo no recae en Timoteo, sino recae en aquel que le da su gracia. Dios en su gracia nos fortalece para poder esforzarnos. Es como cuando un padre de familia carga a su hijo pequeñito, lo carga y teniéndolo en alto dice, alcánzame eso que está allí. El niño va a tomarlo, pero está descansando en los brazos de su padre. Porque la acción del verbo recae en la misma persona de Dios. Él nos preserva, esa es la garantía. Recuerda Filipenses capítulo 1, versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él la inició, Él la va a perfeccionar. Sí, hay que esforzarnos, pero toda la garantía de que podemos andar en la vida en Cristo está en Él y solamente en Él. En el Señor que nos rescató y nos salvó. Pablo da gloria a Dios por esto. Él dice, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ciertamente, gloria a su nombre. ¿Por qué? Porque Él es quien nos preserva. Nos libra de toda obra mala. Y con paciencia y resolución podemos andar en longanimidad sin rendirnos e ir hacia adelante. ¿Qué tiene que suceder si no encuentras toda explicación de lo que pasa en tu vida? ¿Te has dado cuenta que en la vida cristiana es como un cuadro donde de hilos, que has visto esos cuadros tejidos, pero en la parte de atrás hay hilos de varios colores y si tú lo ves desde atrás no encuentras la aclaración de lo que se está haciendo delante? Hay cosas en la vida cristiana que no vamos a entender y vamos a ver como hilos que se cruzan de un lado a otro, pero yo debo creer que el Señor me está preservando y que el plan de Dios se está edificando en mi vida. Él está perfeccionando su obra en mí. Si yo volteo ese cuadro, yo veo ahora sí la figura, ciertamente. Lo veo, lo entiendo, pero el Señor está trazando hilos de su voluntad en tu vida, de su soberanía. Sí, nos está enseñando, nos está corrigiendo, nos está desafiando, nos está poniendo entre las cuerdas para que aprendamos a depender de Él. Está permitiendo pasar sufrimiento, que sea una enfermedad o algo económico, lo que sea, pero el Señor está trazando sus hilos de su voluntad. Pero finalmente, confía,
Él está construyendo y perfeccionando su obra en ti. Porque la garantía misma está en Él. ¿Qué tengo que hacer cuando no entiendo todo lo que pasa en mi vida? ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso será siempre la obediencia paciente y perseverante en el Señor. No entiendo todo, pero ¿cuál es mi siguiente paso? Obedecerte, Señor. Tú vas en tu tiempo a mostrar todo en cuanto tú quieras mostrar a mi vida. Es la longanimidad, paciencia con personas. Pero nota ahora, Pablo dice, tú has seguido el amor y paciencia. Las otras dos virtudes que Pablo menciona acá es el amor ágape, el amor desinteresado, es el de la voluntad, el amor intencional. El primer fruto del Espíritu Santo que se menciona en Gálatas capítulo 5 es, más el fruto del Espíritu es amor. No es algo humano. El amor que conocemos nosotros o entendemos humano no llega ahí. Este fruto del Espíritu Santo, eso lo produce el Señor. Dios ha derramado su amor en sus hijos, dice la palabra de Dios. Mira la oración de Cristo en el Getsemaní, Juan 17, 26. Cristo está orando. Ya pronto lo van a traicionar, arrestar, ir a juicio y a la cruz. Dice, y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos. Tremendo. Cristo ora a Dios Padre y le dice que el amor con que me has amado esté en ellos, en los discípulos. Es lo que tiene que verse en la iglesia de Cristo, sí. En la iglesia de Cristo debe ser un modelo a la sociedad de lo que es un verdadero amor. Recuerda, los falsos maestros se aman a sí mismos, llegan a la gente por interés, con palabras fingidas, con tal de cumplir sus propósitos egoístas y vanagloriosos, pero aquí la Biblia dice que un creyente tiene que amar en la medida del mismo amor de Dios. Para amar vas a tener que aprender a perdonar. Y perdonar no significa que cierres los ojos ante la persona que pecó contra ti, sino porque pecó contra ti. Tú vas a poner esa persona en el altar del Señor, aunque no te haya pedido perdón, y la vas a perdonar y después lo vas a dejar todo en las manos del Señor. Porque Dios va a trabajar en tu carácter cristiano con personas difíciles para que aprendas a amar en la medida del mismo amor de Dios. La siguiente virtud es la paciencia. Y aquí la paciencia se menciona en perseverar en medio de las dificultades. Nota, por favor, porque la longanimidad es paciencia con personas difíciles. Y aquí la paciencia es la perseverancia con circunstancias difíciles. Longanimidad con personas difíciles. Y aquí la paciencia con circunstancias difíciles. De tal manera que el creyente va a seguir avanzando en Cristo, sea que haya personas que obstaculizan tu vida en Cristo, avanzas. O haya circunstancias que obstaculizan tu vida en Cristo, avanzas. ¿Por qué? Porque son virtudes que el Señor va produciendo en la vida del cristiano. Virtudes en el ministerio. Y en tercer lugar, sufrimientos en el ministerio. El versículo 11 dice, bueno, tú has seguido, versículo 10, 11, persecuciones, padecimientos. Y para esto el apóstol Pablo tenía un testimonio inmenso en cuanto a los padecimientos que él experimentó. Mira por favor en 2 Corintios 11, 23 al 27. Mira lo que vivió el apóstol Pablo. Y este es un resumen nada más. Dice así, son ministros de Cristo y había personas haciendo problemas ahí. Pablo dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar.
En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Era evidente la magnitud de lo que el apóstol sufrió. Y Timoteo estaba siguiendo ese mismo camino de entrega. Él estaba dispuesto a seguir, aunque sufriera y padeciera más por Cristo. Unos años antes en que se escribiera 2 Timoteo, se escribió la carta a los Hebreos. Y mira lo que menciona acá, algo interesante, en Hebreos 13:23, habla de Timoteo, dice así: sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, nótalo, en libertad, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. O sea, Timoteo sufrió un encarcelamiento. No sabemos en qué momento exactamente, dónde, cuánto tiempo, pero Timoteo había experimentado un sufrimiento en una cárcel, sabía bien lo que eso significaba. Aquí en 2 Timoteo, Pablo menciona 3 lugares que le fueron familiares a su hijo espiritual, en lugares donde él sufrió. En el versículo 11 dice: sufrimientos que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. El Señor soberanamente orquestó esos padecimientos y el Señor soberanamente lo libró de esos mismos padecimientos. Y nota, por favor, que Pablo no está hecho un amargado, un enojado, pateando algo en la cárcel, ya no quiero saber nada de la vida, ni del ministerio. No, él estaba seguro en Cristo. De todas me ha librado el Señor. Y estamos hablando de padecimientos por vivir piadosamente para el Señor. Eso lo dice el versículo 12, nótalo. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución por causa de Cristo. No todo creyente va a sufrir como Pablo, difamación, martirio, prisiones, torturas. Pero todos los creyentes fieles que viven piadosamente deberían esperar oposición del mundo. Una oposición que se hace más intensa en la vida de aquel que quiere vivir piadosamente. No buscamos la persecución ni el sufrimiento, pero hermanos, se va a dar. Tienes que prepararte para la prueba. Y en estos tiempos peligrosos, feroces, en que la iglesia está viviendo, conforme se acerque más la segunda venida de Cristo, los creyentes vamos a sufrir mayores presiones. Nuestros hijos, nietos, van a sufrir mayores persecuciones y sufrimientos, por lo cual hay que prepararse para la prueba, tal como Pablo y Timoteo lo experimentó. Nota, por favor, que Pablo no le dice: sigue mi buen ejemplo, Timoteo, porque yo soy carismático, tengo una personalidad atrayente, porque soy un líder que llega a la gente fácilmente, y entonces te voy a dar algunas técnicas para que puedas ayudar a la iglesia a desarrollarse y a crecer. No. El buen ejemplo iba por otro camino. Es el buen ejemplo de la vida cristiana realmente. Todo lo demás está bueno para TikTok e Instagram. Pero no es la realidad de lo que la Biblia enseña. Si queremos ser una iglesia neotestamentaria y una iglesia local que crezca y se desarrolle realmente bíblicamente, este es el buen ejemplo que tenemos que seguir. Ahora, ¿y los apóstatas? ¿Qué va a ocurrir con ellos? Mira lo que dice el versículo 13. Mas los malos hombres y los engañadores, mira que el Señor llama que son malos y son engañadores, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Se encuentran en un torbellino de maldad, engañando y siendo engañados, engañando y siendo engañados. Son succionados por su propio engaño, que a la vez son engañados, hasta que sean echados en el lago de fuego y azufre, que es su destino eterno. Sí, el cristiano va a sufrir, ciertamente, pero le espera estar en la presencia del Dios viviente.
Sí, nos espera estar en esa presencia gloriosa del Señor y verle en su misericordia cara a cara. Tenemos el ejemplo de Pablo en este tiempo. El ejemplo para vivirlo en esta cortita vida de esta parte de la eternidad. Es casi un abrir y cerrar de ojos y ya estamos en el otro lado. Y el buen ejemplo del apóstol Pablo es para nuestras vidas. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Que podamos decir lo mismo cuando estemos ahí, cerquita, cuando papá nos llame, nuestro Padre Celestial nos llame, que podamos decir lo mismo cuando estemos cerca de nuestra partida. Un buen ejemplo a seguir. Próximo domingo, si Cristo no viene antes, como dijo una hermana el día jueves en la oración, si Cristo no viene antes, nos vemos para continuar esta segunda parte de un buen ejemplo para seguir.